Muy buenas. Hoy estrenamos Mano de Santo con el doctor Carlos Tams. ¿Qué tal, Carlos? Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Como es el primer episodio, vamos a explicar cómo funciona. En cada episodio vamos a hablar de un tipo de lesión y voy a asumir el rol de paciente. Un paciente más bien tirando a preguntón que quiere entender esa lesión en sus manos, muñeca o codo y que quiere saber qué opciones tiene para tratarla. Así que hoy vamos a comenzar por una muy común, la artrosis de manos. ¿Qué es la artrosis de manos y cuáles son las partes específicas de la mano que se pueden ver afectadas? Pues buenos días Javier. Mira, la artrosis de mano es una patología muy frecuente y prevalente. ¿Qué quiere decir prevalente? Pues no es que se dé simplemente, o sea, no solo se da con mucha frecuencia, sino que una vez que la tenemos, convive con nosotros el resto de nuestra vida, o sea, que perdura en el tiempo. La virtud está en aprender a convivir con ella, ¿no? Entonces, bueno, la artrosis es la respuesta que tiene nuestro cuerpo a una enfermedad, a un desgaste del cartílago articular. Entonces lo que ocurre es que cuando el cuerpo detecta que el cartílago articular en la superficie articular se va desgastando, inicia una especie de un torpe intento de reparación. Lamentablemente no se puede reparar el cartílago una vez que entra en un proceso degenerativo. Y el cuerpo, ese resultado de su intento de salvar la situación, pues acaba con más rigidez, con dolor al principio, porque es una reacción inflamatoria crónica. Y finalmente, si se dejara evolucionar a su libre albedrío, muchas veces acaba con la anquilosis, es decir, que la articulación ya llega un momento que deja de moverse. Ahora sí, muerto el perro sacó la rabia, ya no se mueve, ya no duele. Pero sí estamos hablando en fases muy avanzadas. ¿Cuáles son las principales causas y factores de riesgo de la artrosis de mano? Pues la causa principal es simplemente estar vivo, ¿no? Forma parte de la vida. Hoy en día sabemos que en mayores de 50 años, más o menos entre el 30 y 40% de la población tienen alguna articulación en su cuerpo con características artrósicas, y el 80% de los seres humanos de más de 65 años van a tener alguna artrosis. Y a partir de los 70 se calcula que prácticamente el 100% de la población tiene alguna articulación de su cuerpo con artrosis. Ahora bien, en las manos es muy frecuente. Hay un tipo de artrosis en las manos, que es la que afecta a la base del pulgar, de la que hablaremos más adelante, que es tan frecuente, tan prevalente y tiene unas características tan particulares que tiene hasta su propio nombre, que es la rizartrosis. Pero hoy no vamos a hablar de rizartrosis, vamos a hablar de la artrosis en general en las manos. Está estrechamente ligada también con las patologías reumáticas. A veces la trata el traumatólogo, a veces la trata el reumatólogo. Tampoco es que haya mucho tratamiento que se pueda hacer, es tratamiento paliativo, ir aguantando hasta que no aguanta uno más. Nos has hablado un poquito antes de los síntomas. ¿Cuáles son los más comunes que experimenta un paciente con artrosis de mano? Y si los puedes ir contando a medida que va avanzando la enfermedad. El primer síntoma que describen los pacientes es el dolor. El dolor que puede ser puntual con algunos gestos, luego va aumentando, suele afectar a las articulaciones pequeñas, sobre todo la artrosis primaria, que es de la que estamos hablando, las articulaciones más distales, lo que se llama la interfalángica distal. Y básicamente pues notamos como a veces crece un pequeño bultito, que pueden ser unos que se llaman nódulos de Heberden, que son unos quistes sinoviales porque la articulación está inflamada y ¡plop!, salen esos bultitos, ¿no? La gente, sobre todo muchas señoras, consultan porque se notan los dedos feos, ¿no? Como esos bultitos, como más huesudos, y a veces incluso la artrosis y puede llegar a ser bastante agresiva, mutilante a lo que es la articulación, pero el dolor ser bastante tolerable. Ahora bien, los pacientes se quejan del daño estético, que se ven como que las puntas de los dedos se les van torciendo hacia un lado. Y eso también puede repercutir. Y otro síntoma
es la rigidez, la pérdida de función, ¿no? Una articulación que tiene un gran desgaste va a funcionar peor, entonces va a tener menor rango de movilidad y bueno, el paciente o puede compensar con el resto de articulaciones o puede resultar bastante limitante a veces. ¿Cómo se diagnostica la artrosis de manos y qué pruebas son necesarias para confirmarla? Realmente el diagnóstico en casi todas las patologías de la mano es clínico, quiere decir, es la combinación de la historia del paciente, o sea, la anamnesis, la entrevista que tiene el médico con el paciente, lo que le va contando, y la exploración física, es decir, lo que vemos y lo que exploramos, lo que tocamos en las manos. Todo tiene su cartel de presentación, ¿no? Esto viene así, no hay un traumatismo previo necesariamente, es una enfermedad que empieza muy poco a poco, que tarda años en evolucionar o en dar la cara. Y bueno, siempre conviene hacer luego unas radiografías, eso es más que suficiente, unas radiografías simples en las manos. Además, la dosis de radiación que se utiliza para una radiografía simple en la mano es bajísima y es mucho menos que estar 2 horas sentado en un avión, así que no tiene mucho problema. Y con la radiografía ya podemos evaluar exactamente qué articulaciones tienen artrosis y el grado de artrosis. El grado de artrosis no es importante clínicamente para el paciente. El grado de artrosis es importante para el cirujano para poder ofrecer algunas alternativas de tratamiento. Y de eso te quería preguntar ahora. ¿Qué opciones de tratamiento, primero vamos a empezar con las no quirúrgicas, hay para aliviar los síntomas de la artrosis de mano? Pues mira, esto es correcto porque es un buen planteamiento. Yo a todos los pacientes que entran con alguna duda de dolor en las manos compatible con un cuadro de artrosis, nunca ofrezco la cirugía de entrada porque la gran mayoría de los pacientes aprenden a convivir con esta enfermedad que les va a acompañar toda su vida con bastante dignidad. No es una patología realmente invalidante si aprendes a 4 o 5 truquitos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es usar las manos. Es decir, porque te duela no quiere decir que no tengas que usarla. Porque si dejas de usar las manos porque te duele o porque tienes miedo de que vaya a aparecer ese dolor, lo único que vamos a conseguir es que con el tiempo esas articulaciones por desuso, o sea, por no usarlas, se vayan anquilosando más rápidamente y perdemos función. Eso es lo primero, usar las manos, hacer tareas cotidianas, algún hobby, alguna manualidad, algo que necesitemos usar las manos. Algo tan sencillo como teclear, por ejemplo, o pelar fruta, lo que sea. Luego, para tratar el dolor, por supuesto, hay analgésicos. Obviamente no conviene prácticamente tomar analgésicos orales ni antiinflamatorios de forma prolongada. Lo que intentamos siempre es ofrecer alguna alternativa, un tratamiento que el paciente puede usar de forma prolongada si tiene dolores que duran mucho tiempo en las manos, y para eso hay diversos tipos de crema, hay baños en agua en calentita con algunos productos para reducir el dolor, hay según para qué articulación tipos de inmovilización. Ahora, ahí tenemos la noche juega a nuestro favor, y no me refiero a la noche de fiesta, sino el descanso. Podemos colocar esas articulaciones artrósicas en una posición en la que no tengan tanto estrés. Estrés me refiero a la colocación de la propia articulación, que la cápsula articular no esté tensa y que no haya más tensión de la necesaria en las estructuras tampoco ligamentosas. Y eso puede ayudar y permite la reducción de esa inflamación, que es la sinovitis, que es lo que realmente duele en la artrosis de la mano. ¿Qué papel juegan los medicamentos, las terapias físicas y otras intervenciones conservadoras en el manejo de la artrosis de mano? Un poquito lo que he estado diciendo ahora. En este tipo de patología, la artrosis de la mano, los medicamentos que no son tomados realmente tienen un papel importante para el alivio del dolor. Hay
Los pacientes muchas veces me preguntan, ¿no hay ninguna pastilla que quite la artrosis? Desgraciadamente no la hay. Es una patología que tiene mucho que ver con el carnet de identidad y con los genes. Entonces, a veces es absolutamente inevitable y no hay ninguna pastilla que cure la artrosis, no existe. Existen algunos suplementos alimenticios que contienen condroitinsulfato, sulfato de glucosamina, magnesio, zinc, etcétera, etcétera, que sí pueden hacer más llevadera esta enfermedad. Obviamente no saben que tienen que ir a tratar la artrosis en el índice de la mano izquierda, no. Una vez que uno se lo toma, va a tener un efecto sistémico. Realmente no ha demostrado ser capaz de curar la artrosis, pero la presencia de ciertas moléculas en nuestro sistema reduce los moduladores de la inflamación inflamatoria que acompaña a la artrosis. Luego los suplementos con algunos minerales, por ejemplo el magnesio, que también está causando, o sea, está poniéndose de moda, por así decirlo, porque se está conociendo cada vez más, la población lo está conociendo cada vez más y las virtudes que tiene y su gran papel en procesos oxidativos, etcétera. ¿Cuándo se recomienda la cirugía para tratar la artrosis de mano? Me estoy centrando básicamente en la artrosis de los dedos, exceptuando al pulgar, ¿vale? Entonces, aquí la actitud suele ser bastante conservadora. Quiere decir que intentamos retrasar el momento de proponer una cirugía al momento en el que el paciente esté no desesperado, pero casi. O sea, que el dolor afecta su calidad de vida de forma importante, pese a haber probado todas las medidas previas que podemos haber recomendado. Ahí el paciente tiene que hacer autocrítica y ver si realmente las ha hecho, porque a veces los pacientes se llevan un dossier con recomendaciones, tratamientos, fisioterapia, lo que haga falta, y luego no hacen nada. Y vienen aquí y quieren, no, esto me lo tienes que quitar porque no se han esforzado. Entonces, ahí hay que hacer autocrítica también por parte del paciente. Ahora, cuando todo ha fracasado y nada es suficiente y el dolor afecta la calidad de vida del paciente, se ve obligado a tomar antiinflamatorios casi todos los días, con el riesgo que eso conlleva, entonces proponemos cirugías. Allá depende un poquito de qué tipo de articulación sea la afectada. Y voy justo a eso. ¿Cuáles son los tipos de cirugía disponible y qué resultados pueden esperar los pacientes? Bien, primero hay que ver el objetivo que tiene la cirugía. El objetivo básicamente es quitar el dolor. Entonces, con esa premisa, no vamos a poder hacer una articulación 100% nueva, pero la idea es un poquito conservar la mayor función posible quitando el dolor. Entonces, desgraciadamente en la artrosis esto conlleva algún tipo de sacrificio. Hay algunas articulaciones que se pueden sustituir con una prótesis, algo parecido a una prótesis de cadera o de rodilla, pero con las características de la mano. Según la calidad del hueso, influye el tipo de implante que podemos poner, la edad del paciente, si tiene otras enfermedades, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, también influye qué dedo es y qué articulación de qué dedo es. Eso es muy importante. Por ejemplo, para las articulaciones metacarpofalángicas, que vienen siendo estas de aquí, de los nudillos, o las interfalángicas proximales, ahí van bastante bien las prótesis. Tenemos ahí en el mercado bastantes modelos diferentes, pero normalmente la que más fiabilidad nos da a corto, medio y largo plazo son los implantes de silicona. Y no estamos hablando de cirugía plástica, son los implantes diseñados específicamente para esto. Luego, las articulaciones de la interfalángica distal, que es realmente la más frecuentemente afectada en la artrosis de los dedos. Aquí lo que se propone es una artrodesis. Una artrodesis significa que se hace una fusión entre dos huesos. Es decir, lo poco que queda de articulación nos lo cargamos, lo quitamos y dejamos los dos huesos unidos para que fusionen. Esto permite luego una función. Perdemos un poco de movilidad porque no perdemos mucho con respecto a antes de la cirugía, porque ya la artrosis limita esa movilidad, pero quitamos el dolor.
Gracias a Dios no son muchos los pacientes que necesitan pasar por esto, porque casi todos, estoy hablando de un 60-70% de los pacientes, aprenden a convivir con esto sin necesidad de estas intervenciones. Ahora, el que no aguanta o el que no puede, o que hay gente que trabaja o que le gustan los músicos o así que necesitan esa mano sin ningún tipo de dolor, pues ellos sí se benefician de estas cirugías. ¿Cómo es el proceso de rehabilitación después de una cirugía para la artrosis de mano? Hombre, va a depender un poquito de qué tipo de intervención hemos hecho. Una artrodesis requiere una fijación, una inmovilización, porque es como si tratáramos una fractura. Tenemos que esperar que esos dos huesos hagan una fusión, ¿no? Que consoliden. Y hay algunos implantes que nos facilitan esto y para que esto ocurra más rápido. Hay unos tornillos que dan compresión, hay una especie de grapas que utilizamos. Pero también se pueden utilizar agujas de Kirchner. Pero bueno, básicamente el principio es inmovilizarlo para que fusione y una vez que está fusionado, pues ya usar la mano. Mientras tanto, hay que hacer un poquito de terapia manual para preservar el resto de las articulaciones, que éstas no pierdan movilidad durante el proceso y de esta forma pues conservar una buena función de la mano. Luego, importante, básicamente, control del dolor y ser disciplinado. Oye, ¿que hay que hacer ejercicios? Pues hacemos ejercicios. Luego, con el tema de las prótesis, la idea es un poquito diferente, pero el concepto en general pasa parecido. Un corto tiempo de inmovilización para que las partes blandas, la cápsula articular y los ligamentos puedan cicatrizar, pero con ciertos movimientos que sí se permiten de forma precoz para que la articulación que hemos tratado con una prótesis no pierda esa movilidad que queremos que tenga. Entonces hay que encontrar el equilibrio, proteger la articulación y moverla. Para eso tenemos la opción de utilizar inmovilizaciones de quita y pon, que vienen siendo férulas de quita y pon. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo para pacientes con artrosis de mano? Pues depende cómo se lo quieran tomar, porque hay gente que se lo toma como una tragedia, entonces el pronóstico es malísimo porque esa enfermedad no se les va a curar. Pero si el paciente entiende qué es la artrosis en las manos, que forma parte de la vida y que hay medidas que pueden hacer que son relativamente sencillas y que si coge esa rutina, es como el que tiene que hacer un poquito de ejercicio todos los días, pues puede convivir con ella sin ningún tipo de problemas. Las limitaciones se pueden limitar y, bueno, salvo que tenga la mala suerte de tener una artrosis muy agresiva, que hay algunos pacientes que desgraciadamente tienen esa condición, pero es muy poco frecuente, gracias a Dios, pues generalmente se convive muy bien con esto. ¿Existen medidas preventivas que un paciente pueda tomar para reducir el riesgo de desarrollo de artrosis de mano? ¿O esto es lotería genética y hay poco más que hacer? Esto tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, lotería genética. Hay factores que no ayudan. Por ejemplo, se sabe que el tabaquismo favorece sobre todo la rigidez articular, y si tenemos una articulación que genéticamente nos ha tocado desarrollar una artrosis en la mano, o que en su día jugando al voleibol o al balonmano tuvimos un balonazo y ahora tenemos un poquito de artrosis secundaria, es decir, una artrosis postraumática. Por ejemplo, el tabaco influye negativamente y favorece la rigidez de las articulaciones. Luego también se ve que pacientes diabéticos tienen mucha más tendencia a la inflamación periarticular y hay otras circunstancias de patologías reumáticas que mejor os explique un reumatólogo que está más puesto el dedo yo en eso. Pues justo te quería preguntar sobre esto. ¿Qué consejos prácticos para el autocuidado diario de las manos y prevención del empeoramiento puedes dar a un paciente que tenga artrosis de mano? Que las use con normalidad, que no tenga miedo, eso es muy importante, que haga ejercicio físico, porque el ejercicio físico influye mucho en la calidad de vida, y de hecho esto es muy interesante. Hay unos estudios recientes que hablan de la importancia que tiene la
la fuerza de agarre, ¿no? Cuando hacemos presión con la mano, se ha visto que esto tiene un factor pronóstico en cuanto a supervivencia y calidad de vida. Entonces, es un indicativo directamente relacionado con la calidad de vida y la posible longevidad. Por eso hay que usar las manos. Recordemos que los músculos que nos permiten hacer fuerza con la mano están en el antebrazo aunque en la mano también tenemos músculos que nos dan destreza y la capacidad de hacer gestos finos, motricidad fina, hay que entrenarlo todo un poquito, no dejar de usar las manos. Pues hasta aquí la entrevista en torno a la artrosis de manos. ¿Algún consejo final para un paciente que nos esté escuchando y una puntillita final? Sí, a veces el paciente que consulta con su médico de cabecera o así le dicen, eso es desgaste, no hay nada que hacer. Bueno, eso es relativo. O sea, que sepan que sí se pueden hacer cosas con la artrosis de las manos. No siempre es necesario, pero por poder sí se pueden hacer. Y para aquellos pacientes que tienen una artrosis muy severa, muy dolorosa, hay alternativas que le pueden dar bastante calidad de vida. Perfecto, pues hasta aquí el episodio. Esto es Mano de Santo. Para acceder a más episodios y a los detalles de la consulta del Dr. Tams, visita cirugiamanocanarias.es. cirugiamanocanarias.es